¿Recuerdan cuando una película sobre peces en mal estado, un piloto traumatizado y un copiloto inflable convirtió todo el género de catástrofes en un chiste recurrente y, de alguna manera, se transformó en una de las comedias más influyentes de la historia? Pues bien, esa fue Aterriza como puedas. Paramount Pictures la estrenó en 1980 y a simple vista parecía una película de catástrofes más de la época. Un piloto con problemas, pasajeros aterrorizados, una catástrofe inminente a 9,000 metros de altura y un reparto estelar que incluía a Robert Hayes, Julia Haggerty, Lloyd Bridges, Robert Stack, Peter Graves y Leslie Nielsen. Ninguno de ellos fue contratado precisamente para hacer reír. Y ese era precisamente el quid de la cuestión. Detrás de los chistes inexpresivos, las bromas de fondo que te perdiste las 3 primeras veces y los remates rápidos que no daban tregua, la historia de producción de Airplane era casi tan ridícula como la propia película. Y hoy, vamos a repasar 15 datos curiosos que no sabías sobre Airplane. Y quédense para el número 1, porque esta película casi nunca llega a los cines. Mientras se acomodan en la cabina, no olviden darle a me gusta y suscribirse. Así YouTube sabrá que les encantan los análisis nostálgicos de sus películas favoritas. Muy bien, abróchense los cinturones. Preparémonos para el despegue, la película que grabaron por accidente. Ahora bien, una de las películas más graciosas jamás hechas existe porque alguien olvidó apagar la videograbadora. Pero esto no es una broma. Esa es la verdadera historia. Jim Abrahams, Jerry y David Zucker, también conocidos como Zaz, tenían la costumbre de dejar la videograbadora encendida toda la noche para grabar cualquier programa extraño que se emitiera a altas horas de la madrugada, y luego lo usaban como material para hacer parodias en su espectáculo teatral Kentucky Fried Theater. Una noche, grabaron una película de catástrofes de 1957, muy seria, llamada Zero Hour. No podían parar de reír. La premisa era completamente seria. Un veterano de guerra traumatizado tiene que aterrizar un avión de pasajeros después de que la tripulación quede incapacitada por una intoxicación alimentaria. Cada diálogo se pronunciaba con total sinceridad. Cada momento dramático pedía a gritos un remate, así que el trío hizo algo realmente descabellado. Usaron la estructura de la primera hora como base y empezaron a incorporar chistes directamente en el marco existente. Por eso, ver ambas películas seguidas resulta un tanto surrealista. El nombre del protagonista, Ted Stryker, S-T-R-Y-K-R, se convierte en, Ted Stryker, S-T-R-I-K-E-R. La crisis de intoxicación alimentaria se transforma en la infame escena del pescado en mal estado de la película Airplane. Frases como «lento como una esponja mojada» están fuertemente inspiradas en los diálogos de Zero Hour. Lento como una esponja mojada, con los chistes a tope. Y entonces quedó claro que ya no era una parodia, era un remake. Y en Hollywood, ese tipo de frase puede acabar con abogados. Así que el trío localizó a los dueños de Zero Hour y les compraron los derechos oficiales del remake por $2,500. Ese pago se convirtió en una garantía legal. Personajes, puesta en escena, diálogos, todo pasó a ser suyo para usarlo libremente. Airplane recaudó más de $171 millones en todo el mundo y redefinió por completo la comedia cinematográfica. Esos $2,500 podrían ser la mejor ganga en la historia de Hollywood. La arriesgada apuesta de casting que hizo posible el éxito de Airplane. Cuando el guión de Airplane llegó a Paramount, los ejecutivos del estudio tenían una visión muy clara de Ted Stryker. Querían a un gran nombre de la comedia, Chevy Chase, Bill Murray, que algunos espectadores ya sabían que era gracioso, pero Zaz dijo que no rotundamente. La búsqueda de Stryker produjo algunas audiciones realmente sorprendentes.
Según se dice, Bruce Jenner hizo la prueba para el papel, pero los directores querían a alguien con una cualidad más bien desorientada y torpe que no encajaba del todo con el ángulo de piloto heroico que el estudio tenía en mente. David Letterman hizo una prueba de cámara para el papel. A Zaz le gustó lo suficiente como para pedirle una segunda audición, pero Letterman decidió que el papel no era para él. Incluso el gran Barry Manilow fue considerado por el estudio, pero a Zaz no lo querían. Según los relatos de la producción, un ejecutivo comprensivo de Paramount intervino, llamando directamente a Manilow y recalcando la inexperiencia del equipo de dirección, convenciéndolo así de que renunciara al papel en favor de Zaz. Y entonces encontraron a Robert Hays, serio, algo nervioso, capaz de decir disparates con total convicción. Y, para colmo, era piloto con licencia. Ese papel era suyo. La búsqueda de Elaine tuvo sus propias complicaciones. Se dice que Sigourney Weaver, recién salida de Alien, consideró el papel, pero finalmente lo rechazó, posiblemente desanimada por algunos de los momentos más crudos del guión. Shelley Long también estuvo cerca de conseguir el papel antes de que Julia Haggerty apareciera y se ganara al público de inmediato. Una audición, cero dudas, papel asegurado. La lista de candidatos que casi lo consiguieron para Airplane parece la convocatoria de casting más inesperada del mundo. El maestro de las travesuras. Leslie Nielsen pasó 30 años siendo tomado en serio. Luego descubrió la máquina de pedos y nunca miró atrás. El aparato era un pequeño generador de ruido portátil. Su origen exacto es un tanto incierto, con versiones que van desde un artesano de Oklahoma hasta un favor del Departamento de Utilería de Paramount. Lo que no está en discusión es lo que hizo con él. En el set de rodaje de Airplane, Nielsen lo desplegaba en medio de una conversación y seguía hablando como si nada hubiera pasado, dejando al elenco y al equipo en vilo, intentando contener la risa. Robert Hays dijo que Nielsen tocaba ese instrumento como un maestro. Y como Nielsen nunca quería guardarse algo bueno para sí mismo, terminó vendiéndoselos al equipo por $7 cada uno. La cosa se descontroló tanto que el ayudante de dirección acabó prohibiéndolos por completo en el plató. Claro que Nielsen, como solo un hombre con una máquina de pedos en el bolsillo podría hacerlo, hizo el número por todas partes. Ruedas de prensa, entrevistas, cenas, ascensores. Según se cuenta, incluso la utilizó en la Casa Blanca, en un vuelo en primera clase y prácticamente en todos los programas de entrevistas en los que apareció. Siempre era la misma táctica. Rostro impasible, sin mostrar ninguna emoción, entrega total. La broma se convirtió en parte inseparable de su legado hasta el final. La lápida de Nielsen simplemente reza: que se desate. Pasó los siguientes 30 años asegurándose de que nadie lo tomara en serio y dejó instrucciones específicas para que así siguiera siendo. El comentario sarcástico surgió directamente de la vida real. El momento en que un pasajero de 10 años se burla casualmente de Kareem Abdul-Jabbar en la cabina podría ser la burla más inesperada en la historia del cine. Pero no fue casual. Para 1979, Kareem ya era uno de los mejores jugadores de baloncesto del mundo. Ganador de múltiples premios MVP, un pívot dominante para los Lakers, pero los críticos a veces lo acusaban de relajarse un poco durante la temporada regular y de no esforzarse al máximo en defensa. Entonces, cuando Joey se inclina hacia adelante y dice: «Mi papá dice que no te esfuerzas lo suficiente en defensa y que no te esfuerzas de verdad excepto durante los playoffs, yo creo que eres el mejor, pero mi papá dice que no te esfuerzas lo suficiente en defensa». El chiste funciona muy bien porque refleja exactamente el tipo de críticas que Kareem escuchaba ocasionalmente de los medios deportivos. Pero el regreso de Kareem: «Dile a tu padre que arrastre a Walton y Lanier de un lado a otro de la cancha durante 48 minutos». Eso tampoco fue casualidad. Los grandes Bill Walton y Bob Lanier fueron dos de los pivots más duros físicamente de la liga.
Esta escena le dio a Karim algo que rara vez conseguía en público: la última palabra. Según algunos relatos retrospectivos, el papel en realidad estaba destinado a uno de mis atletas favoritos de todos los tiempos, Pete Rose. Pero el rodaje coincidió con la temporada de la MLB de 1979, dejando el puesto de copiloto libre para el pívot de los Lakers, de 2,18 metros, en lugar de para Charlie Hustle. Y la negociación salarial de Karim merece un capítulo aparte en la historia de Hollywood. Zaz le ofreció $30,000, pero su agente volvió a pedir $35,000. Y la razón era muy concreta. Ese era el precio exacto de una alfombra oriental que Karim quería comprar. Una obra de arte, no algo para pisar. Zaz supuso que era una táctica de negociación ingeniosa, pero aceptaron, medio divertidos. Y unas semanas después, un artículo en la revista Time publicó una foto de Karim de pie frente a la alfombra que ya había comprado con su dinero. Se llevó el rollo, se llevó la alfombra y tuvo la última palabra en defensa. Un buen día de trabajo para un copiloto. El plan maestro de un chiste por minuto. Los historiadores del cine suelen estimar que la película Airplane incluyó alrededor de 260 chistes en sus 88 minutos de duración. Eso es aproximadamente 3 por minuto, lo que significa que Zaz tenía una mentalidad de ingeniería precisa. No se conformaban con que fuera gracioso. Querían un humor implacable. Su filosofía era simple: mantener al público riendo sin parar para que nadie tuviera tiempo de cuestionar lo completamente absurda que era la historia. Y la solución estaba al alcance de la mano. Mientras un chiste resuena en primer plano, algo ridículo ya está ocurriendo detrás de los actores. Letreros de fondo, gags visuales, pasajeros haciendo cosas que nadie en pantalla reconoce. Te pierdes un chiste y ya viene otro. La película fue diseñada deliberadamente para recompensar las repetidas visionadas con nuevos detalles que se revelaban cada vez. Prácticamente exigía verla una segunda vez y luego una tercera, porque siempre había algo que se te escapaba. Y algunos de los chistes más ingeniosos ni siquiera eran visibles. Por ejemplo, a lo largo de toda la película, el avión que se ve en pantalla parece un avión de pasajeros moderno, al menos para la época. Pero el sonido que se oye no es el de un motor a reacción. Es el traqueteo rítmico de una hélice. Y ese sonido fue tomado directamente de la película Hora Cero. Cada plano aéreo incluye una referencia oculta a la historia original de la película. Ahora, tus ojos ven un avión moderno y tus oídos se transportan a la década de 1950. Es un detalle que la mayoría de los espectadores no perciben conscientemente. Nuestro cerebro, al ver un avión en pantalla, reproduce automáticamente los sonidos característicos de este tipo de aeronaves. Pero los aficionados a la aviación al final lo descubrieron. Los historiadores del cine lo notaron. Y una vez que lo oyes, es imposible olvidarlo. El chiste perfecto sobre aviones, oculto a plena vista, resonando sutilmente bajo la superficie de toda la película. La leyenda de Broadway con casco de combate. Así que el soldado en la cama del hospital que de repente se lanza a interpretar un número musical completo de Broadway no es un imitador, es el auténtico. La situación es pura Zaz. Ted Stryker camina por una sala militar y un médico se inclina para explicarle al paciente en la esquina: neurosis de guerra severa. Cree que es Ethel Merman. Y entonces Ethel Merman se incorpora en la cama y le da la razón. La auténtica Ethel Merman. Una de las voces más potentes de la historia de Broadway. La mujer que, según los críticos, podía llenar un teatro antes de que la amplificación fuera habitual, entona inmediatamente Everything's Coming Up Roses de Gypsy. Y el número termina de la única forma posible. Un enfermero irrumpe y la seda en plena canción. El chiste tiene dos niveles de significado que funcionan a la vez. Primero, un soldado convencido de ser una leyenda de Broadway. Luego, la cámara se aleja justo cuando llega el remate.
Y resulta que sí lo es. El chiste solo funciona porque la verdadera Merman aceptó interpretarlo con total seriedad, algo que, dada su reputación de compromiso, nunca estuvo en duda. Cabe destacar, sin embargo, que este fue el último papel cinematográfico de Merman. Murió en 1984 y Airplane fue su última aparición en pantalla. Una leyenda de Broadway en la sala de un hospital militar, ofreciendo una actuación espectacular con uniforme, quedando inconsciente a mitad de una nota. En una película basada en el absurdo, esto encaja a la perfección. Actúa como si no fuera una comedia. La regla más importante en el rodaje de Airplane era también la más extraña. Nadie podía comportarse como si estuviera en una comedia. Zucker, Abrahams y Zucker creían que los chistes se desmoronarían en cuanto un actor guiñara un ojo al público. Así que le dieron a cada miembro del reparto una sola instrucción: interpretar cada escena como si estuvieran en un thriller sumamente serio. Y al final, el reparto comprendió la consigna. Robert Stack, al principio, interpretó el papel de forma plana y monótona, sin captar en absoluto el tono que Zaz necesitaba. Su solución fue un tanto inusual. Le mostraron una cinta del comediante John Byner imitando a Robert Stack, y lo que querían era a Stack imitando a Byner, imitando a Stack. 3 capas de seriedad impasible que apuntaban en la misma dirección. Stack lo entendió de inmediato. Lloyd Bridges vio cómo su personaje se desmoronaba, pasando de los cigarrillos al alcohol y a inhalar pegamento, sin inmutarse. Peter Graves calificó el guión como la basura más repugnante que jamás había leído, y estuvo a punto de marcharse. Pero Zaz le aseguró que sus diálogos más incómodos se explicarían más adelante en una escena en la que él no participaba. Sin embargo, esa escena no existió. Nunca se lo dijeron. Y para el papel del Dr. Rumack, el personaje que Leslie Nielsen hizo legendario, Ziggs se había acercado primero a Vincent Price, Christopher Lee y Jack Webb, todos grandes actores, quienes rechazaron el papel. Vincent Price diría más tarde que rechazarlo fue el mayor arrepentimiento de su carrera. El secreto de Airplane siempre fue simple. Los actores creían cada palabra que decían, y eso es precisamente lo que la hacía tan divertida. El compositor lo interpretó con total seriedad. La filosofía de la seriedad no se limitó a los actores. Para la banda sonora, Zaz contrató a Elmer Bernstein, el hombre detrás de las legendarias bandas sonoras de Los Siete Magníficos y Matar a un Ruiseñor, y le dio instrucciones muy específicas. No es una banda sonora épica como sus trabajos anteriores, sino más bien propia de una película de serie B. Exagerada, cursi, el equivalente musical de una película de catástrofes que se toma demasiado en serio. Ahora bien, Bernstein ya había hecho algo parecido antes. 2 años antes, el director John Landis le había pedido que lo hiciera para Animal House de la misma manera. La comedia se tomó muy en serio, como si los miembros de la fraternidad Delta fueran auténticos héroes. Funcionó tan bien que relanzó la carrera de Bernstein, centrándose por completo en la comedia. Para cuando llegó Airplane, ya había perfeccionado ese método, así que abordó Airplane de la misma manera. Exuberantes arreglos de cuerda, un bajo dramático y acordes ominosos sacados directamente del repertorio de las películas de catástrofes. Cada tensa melodía estaba diseñada para hacer sentir al público un peligro real hasta que llegó el desenlace y lo cambió todo por completo. Ahora, piénsalo un momento. La música te dice que esto es serio y la pantalla te muestra un piloto automático de goma. Y, de alguna manera, ambas cosas son ciertas al mismo tiempo. Ese es, en cierto modo, el genio oculto de la película Airplane. El chiste no reside solo en lo que ves, sino también en lo que oyes. Y Bernstein nunca te lo reveló. Un momento, si de repente te vinieron a la cabeza las palabras «Seguro que no lo dices en serio», bienvenido. Estás entre amigos. Comparte tu chiste favorito en los comentarios. El piloto automático inflable, la revelación de la cabina de Kareem, No me llames Shirley,
Cualquier frase que aún resuene en tu cabeza 45 años después, queremos saberla. Y si estás disfrutando de esta cuenta regresiva, asegúrate de darle a me gusta y suscribirte para no perderte lo que viene. Pero aún no hemos terminado. Lo mejor está por venir. La traductora de Yerga Juvenil de June Cleaver. Tras el final de Leave to Beaver, en 1963, Barbara Billingsley se vio encasillada en un papel del que era casi imposible escapar. La imagen se había consolidado por completo, dulce, correcta, con perlas perfectas y una gramática impecable. Y una vez que esa imagen se afianzó, las ofertas de trabajo disminuyeron drásticamente. Estuvo 17 años sin apenas haber aparecido en ningún papel. Pero entonces llegó Airplane con una de las ideas de casting más inusuales de la historia de la comedia. Inspirada por el ritmo y el lenguaje coloquial de películas como el éxito de 1971 Shaft, Zaz ideó una escena en la que dos pasajeros hablan con un argot denso y alguien lo traduce para el resto de la cabina. El primer borrador no funcionó. Los actores Al White y Norman Alexander Gibbs leyeron el guión y coincidieron en su veredicto. El argot sonaba falso. No falso de forma graciosa, sino simplemente incorrecto. Así que Zaz hizo algo poco común entre los directores. Les cedió la escena por completo. White y Gibbs investigaron el lenguaje coloquial afroamericano y reconstruyeron los diálogos desde cero, manteniendo la exageración pero con la suficiente base para que resultaran creíbles. Pero ahora necesitaban un traductor. Y el chiste solo funcionaba con la persona más recatada y convencional del planeta. Primero contactaron con Harriet Nelson, igual de convencional y perfecta. Pero ella rechazó el papel, lo que le abrió las puertas a Billingsley. Billingsley leyó el guión, y su diálogo simplemente aparecía como jerga callejera. Dijo que era el guión más disparatado que jamás había leído, y aceptó el papel de inmediato. White y Gibbs la invitaron a almorzar y la entrenaron personalmente en ritmo y dicción. El resultado fue la perfección cómica. Ver a la madre televisiva más recatada de Estados Unidos traducir con calma "solo deja caer sangre" para el desconcertado mayordomo fue un éxito rotundo entre el público de prueba. Su breve aparición lo revitalizó todo. Tras años de papeles secundarios, volvió a los programas de entrevistas, a recibir cartas de admiradores y a emprender nuevos proyectos. La propia Billingsley lo dijo. Reinició mi carrera por completo. Resulta que para romper la maldición de June Cleaver, solo hizo falta un vuelo y un curso intensivo de jive. El chiste que necesitaba las voces equivocadas. Ahora, la broma del locutor de avión en la película comienza en voz baja. Dos voces tranquilas por el sistema de megafonía repiten la misma advertencia de siempre. La zona blanca es solo para carga y descarga. Al principio, suena exactamente igual que cualquier anuncio de aeropuerto que hayas ignorado antes, incluso de que te fijaras en el número de la puerta de embarque. Pero entonces ocurre algo extraño. Los locutores empiezan a discutir. El tono cortés y aséptico se mantiene inalterable, pero la conversación se transforma poco a poco en una acalorada disputa personal. Transmiten con la misma calma y profesionalidad que suelen emplear para informar sobre el estado de las maletas. No hay gritos ni remates ingeniosos, solo dos voces que se desmoronan metódicamente por el sistema de megafonía mientras todo a su alrededor se desmorona. Y justo cuando crees que la cosa no puede empeorar, da un giro inesperado hacia un terreno doméstico profundamente personal que no tiene absolutamente nada que ver con la zonificación del aeropuerto. Y el detalle genial del casting. Zaz hizo audiciones a actores de doblaje profesionales y no encontró a nadie que sonara lo suficientemente auténtico. Así que localizaron y contrataron a una pareja casada de la vida real que había grabado las cintas de anuncios por megafonía que se usaban en el aeropuerto de Los Ángeles en aquel entonces.
La pareja que interpretaba a un matrimonio discutiendo por el intercomunicador del aeropuerto era, en la vida real, un matrimonio. El humor no reside en lo que dicen, sino en cómo lo dicen. Esa entonación monótona y emocionalmente neutra está tan perfectamente calibrada al sonido del aeropuerto que el contraste entre el tono y el contenido es lo que hace que todo funcione. Es casi como ese chiste que se vuelve más gracioso cada vez que vuelas y anuncian la puerta de embarque. Nunca volverás a escuchar que la zona blanca es solo para carga y descarga de la misma manera. De nada, los dos demuestran tu fecha límite graciosa. Ahora bien, cuando el guión del avión llegó a Paramount, al estudio le gustó lo que leyeron y lo que les ponía nerviosos era quién quería dirigirlo. Zaz ya había escrito la película Kentucky Fried Movie, pero John Landis la había dirigido. Y esta vez, el trío quería el trabajo ellos mismos, a pesar de no haber dirigido nunca un largometraje. Recibieron una ayuda inesperada de Chaos Elsewhere en el estudio. Paramount estaba tan absorto en administrar el presupuesto descontrolado de Star Trek The Motion Movie que un presupuesto de $3. La comedia de 5 millones sobre Bad Fish apenas tuvo repercusión. Aún así, el acuerdo tenía una condición. Paramount insistió en nombrar al veterano productor Howard W. Koh como supervisor ejecutivo, con una cláusula formal que permitía el despido de Zaz a las 2 semanas si el material no tenía éxito. Zaz aceptó. Estaban aprendiendo a dirigir un gran rodaje en tiempo real, gestionando actores, equipos, normas sindicales y un guión repleto de chistes rápidos que solo funcionaban si la interpretación era totalmente seria. Entonces el estudio empezó a ver las imágenes. Actores sumamente serios interpretando diálogos ridículos, un ritmo vertiginoso, un estilo cómico sin precedentes en los cines de la época. Nadie dijo ni una palabra sobre reemplazar a nadie. 3 directores principales de Wisconsin entraron por esa ventana con todo por demostrar. El gremio de directores no quería 3 directores. Ahora bien, Paramount no era el único obstáculo que Zaz tenía que sortear. El gremio de directores de Estados Unidos era un problema completamente distinto. En Hollywood, los créditos de dirección están estrictamente controlados por el DGA, y la preferencia del gremio siempre ha sido bastante clara: una película, un director. Así que eso creó un problema para Zaz. Escribieron juntos, creaban chistes juntos, abordaban cada decisión creativa como un solo equipo. Separarlos era como intentar correr una carrera de 3 piernas, pero con solo 2, si me entienden. Así que el trío solicitó formalmente un seudónimo compartido, Abrahams y Zuckers, que sería un ser humano imaginario formado por 3 personas reales. Pero el gremio se negó. Durante un tiempo, el plan era que Jerry Zucker figurara únicamente como director. Hola, soy Jerry Zucker y fui uno de los que hicieron Airplane con David y Jim, quienes dirigían todo discretamente a puerta cerrada. Luego, la junta directiva del gremio otorgó una exención formal, y todo el plan alternativo se volvió innecesario. Cuando se estrenó Airplane, la dirección reflejaba a la perfección la forma en que el equipo siempre había trabajado. Dirigida por Abraham Zucker y Zucker, fue una aprobación poco común para una colaboración de dirección con la que la industria no se sentía del todo cómoda, y contribuyó discretamente a normalizar la idea de los equipos de dirección colaborativos. Y pensándolo bien, los Cohen, los Ferry, los Wowski, todos ellos siguieron sus propios esquemas en los años siguientes. 3 tipos que se negaron a turnarse y cambiaron la forma en que Hollywood cuenta a uno. La explosión de salsa de frijoles que no notaste. Resulta que el hombre que supervisó uno de los gags más desastrosos de la película Airplane había estado al frente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas apenas un año antes. Piénsalo. Howard W. Koh, productor ejecutivo y expresidente de la Academia de 1977 a 1979, estaba al mando cuando el equipo de efectos especiales construyó un mortero neumático cargado con salsa de frijoles de verdad para la escena.
La razón era que tenía la consistencia espesa y densa perfecta para salir disparada con fuerza por toda la habitación y adherirse a todo lo que tocaba. Según los comentarios del DVD, la primera toma no salió como estaba previsto. En lugar de impactar en el ventilador, el mortero impactó directamente en Steven Stucker, el gloriosamente desquiciado mensajero de la torre de control. Es un avión grande y bonito, blanco, con rayas rojas, cortinas en las ventanas y ruedas, y parece un Tylenol gigante que lo pilló completamente desprevenido y lo cubrió de salsa de frijoles. Según todos los testimonios, su reacción no fue fingida. Limpiaron el plató, limpiaron al actor y volvieron a empezar. La siguiente toma funcionó a la perfección. El hombre que había pasado 2 años al frente de la organización más prestigiosa de Hollywood diseñó personalmente la broma en la que algo desagradable golpea un ventilador giratorio y durante el ensayo, uno de sus propios actores resultó herido. En la historia de los Oscar, nunca volvió a ser lo mismo. La comedia de 35 días. Toda la producción de Airplane se rodó en 35 días. El rodaje principal comenzó el 20 de junio de 1979, principalmente en los estudios Culver City. Zaz dirigió el rodaje con gran concentración y precisión, terminando a tiempo y dentro del presupuesto de $3,5 millones. Pero el problema no fue el rodaje en sí, sino el resultado. El primer montaje duraba unos 115 minutos, casi media hora más de lo que finalmente vio el público. Incluía subtramas adicionales y gags experimentales que simplemente quedaban ahí. Una escena filmada íntegramente con José Feliciano interpretando a una piloto ciega de Air Poland. Y el público de la proyección previa, bueno, la recibió con un silencio casi absoluto. Pero para una comedia basada enteramente en chistes rápidos y contundentes, no hay lugar para silencios incómodos. No es una opción. Así que Zaz hizo algo que ningún estudio de Hollywood aprobaría hoy en día. Llevaron la película de gira por campus universitarios y salas de cine, dejando las decisiones de edición en manos del público. Cada proyección era un laboratorio en vivo. Observaban al público, no la pantalla. Una carcajada, ese chiste se quedaba. El silencio desaparecía. Sin comités, sin informes de grupos de discusión, sin notas ejecutivas, solo gente real en asientos reales diciéndoles en tiempo real qué era gracioso y qué no. 27 minutos fueron descartados, y lo que sobrevivió fue una comedia ágil e implacable de 88 minutos, donde el siguiente chiste ya estaba sonando antes de que terminaras de reírte del anterior. Ese ritmo no surgió en una sala de edición. Surgió en auditorios universitarios y salas de cine de todo Estados Unidos. Creado por un público que ni siquiera sabía que estaba montando una película. 35 días para rodarla. Un viaje por carretera para arreglarla. Una de las comedias con el ritmo más perfecto jamás realizadas. Cuando Hollywood intentó acabar con la saga de los aviones. Para 1980, Universal Pictures había dedicado la mayor parte de la década a construir un imperio de películas de catástrofes. Aeropuerto, Aeropuerto 1975, Aeropuerto 77, El Concorde, Aeropuerto 79. 4 películas, una franquicia, una marca. Así que, cuando Paramount anunció una comedia llamada Airplane, una parodia directa de todo lo que Universal había construido durante años, las cosas se complicaron rápidamente. Durante la preproducción, Universal presentó una queja formal ante la MPAA, argumentando que el título y el concepto eran demasiado similares a su franquicia de aeropuertos. El tribunal de arbitraje falló a favor de Universal, lo que significó que, a nivel internacional, la película no podía llamarse Airplane. Así, el público del Reino Unido, Australia y otros mercados la vio como una película de acción. Así que, si alguna vez te has topado con un póster antiguo de una película extranjera y te has preguntado por qué no aparecía la palabra avión,
pues ahora ya lo sabes. La presión legal también se extendió al reparto. Zaz quería que Helen Reddy, la monja cantante de Aeropuerto 1975, retomara el mismo papel a modo de parodia directa, pero Universal se negó rotundamente. El papel se lo dieron a Maureen McGovern, lo que resultó ser una broma aún más ingeniosa. McGovern había cantado los temas principales de La aventura del Poseidón y El coloso en llamas. Reemplazaron a una monja de película de catástrofes con una mujer que llevaba casi una década cantando en películas de catástrofes. Así, cuando Airplane se estrenó a nivel nacional el 2 de enero de 1980, se convirtió en un éxito rotundo de inmediato, y Universal, discretamente, abandonó la batalla. Demandar a la comedia más exitosa del año los habría hecho quedar como el típico villano sin sentido del humor que la película ya satirizaba. Crearon una comedia tan precisa, tan implacable y tan completamente absurda que ni siquiera los abogados de Hollywood, por muy poderosos que sean, pudieron mantenerla con los pies en la tierra. La película Airplane estableció un nuevo estándar para la parodia que perdura hasta hoy. 45 años después, sigue siendo el mismo vuelo que todos intentan alcanzar. Y ahí lo tienen. 15 datos curiosos sobre la exitosa película Airplane. Una parodia de las películas de desastres protagonizada por actores dramáticos que recitan diálogos completamente ridículos con total sinceridad. Pero el público lo entendió de inmediato. ¿Qué dato te sorprendió más? Bueno, no dudes en dejar tu opinión en los comentarios. Y antes de desembarcar, toca la campana.